Y tres. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a su podcast Promesas Jóvenes. Y el día de hoy traigo una invitada muy especial, Mariana, que fue mi profesora en algún momento del máster. Y la verdad es de que disfruté mucho su clase, aprendí bastante y pues aquí está. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenos días a todos. Gracias por tu invitación, Raúl. Es mi primera vez haciendo un podcast, así que bueno, creo que va a ser una experiencia muy interesante. Y nada, me alegro que hayas disfrutado de la clase y aprendido, ¿no? Sobre todo. Sí, pues a mí me pareció muy increíble porque pues psiquiatría es como, no sé, los considero como una figura de autoridad frente a los psicólogos, ¿no? Porque justamente llevan un proceso más largo que nosotros. Es como, tenemos estas figuras como Freud, que era psiquiatra, y bueno, al menos a mí que me gusta el psicoanálisis, sí es como una figura que impone, ¿no? Y sobre todo por las jerarquías que existen en medicina. Bueno, Entonces, yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo, Raúl, porque ajá, a mí de hecho la figura del psicólogo me impone, porque creo que sí, tienen más experiencia en la conversación con el paciente, saben hacer terapia mejor que nosotros. O sea, nosotros a veces nos metemos en el área de la psicoterapia, pero no es nuestro fuerte. Nosotros sabemos medicar, sabemos del cerebro, de los neurotransmisores, pero los expertos en el área de hablar con el paciente, de sanar a través de la conversación, son claro, ustedes. Yo creo que al final es un equipo, ¿no? Donde cada uno sí, tiene exacto. el área en la que se siente un poco más cómodo. Y fíjate qué curioso, ¿no? O sea, yo como veo a los psiquiatras y cómo los psiquiatras nos ven a nosotros. Entonces, mira, es algo que me acaba de llegar a la mente, algo que no conversamos, ¿me Sí. entiendes? Y mira, qué bueno que se dio este espacio para poder justamente hablar de ello. Y hace poco me había acordado de ti, más bien ayer, justamente, además de que teníamos el podcast, porque últimamente he estado trabajando mucho. Bueno, ahora estoy en la federación, entré al Real Madrid y estoy con esto de los podcasts, ¿no? Y me Ujú. dijeron, ten cuidado con el burnout. Y me acordé de ti porque justamente tanto es un trastorno que se puede dar en la persona por justamente el sobretrabajo, pero siento que también es como un privilegio, ¿no? El decir, me dio burnout y sé que tengo que parar, porque no todos pueden parar, no todos pueden darse el lujo de detenerse, ¿no? Ahí tú qué Sí, piensas? creo que tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que hay algo que tenemos que aprender en el camino de la profesión y es que nosotros somos nuestro instrumento de trabajo, ¿no? O sea, no es como un radiólogo que pide la imagen y ya está. Nosotros utilizamos nuestra persona, nuestros conocimientos, experiencias, ¿no? Y a través de quiénes somos, de cómo pensamos y lo que hemos aprendido, es que trabajamos con el paciente. Si yo no me cuido a mí, es imposible poder trabajar o cuidar a otras personas. Entonces yo sí creo que es muy importante el hacer introspección, ¿no? Con cierta frecuencia y darme cuenta de, oye, mira, sigo conectando con mis pacientes de la misma forma que al principio, me sigue interesando todo lo que me cuentan, cómo me siento antes de ir al trabajo y al salir de ahí, ¿no? Claro. Y darnos cuenta que si en algún momento aparecen síntomas o signos de un burnout, parar, cuidarnos, ¿no? Porque una vez que nos dañamos nosotros, el resto de cosas ya no pueden continuar. Sí, y como dices, o sea, el poder conectar con nosotros nos permite tener un mejor trabajo, ¿no? Y, y sí, o sea, es que me siento totalmente así. O sea, afortunadamente el trabajo yo lo considero como algo que me está gustando. Realmente no me siento estresado. Lo que me estresa es más bien el viaje en el metro. Eso me estresa, pero estar ahí dentro del trabajo no lo hace. Entonces, a pesar de que tenga grandes cantidades de trabajo, no me siento estresado. ¿Influye en algo eso? Yo creo que no, o sea, yo creo que el hecho de, o sea, influye que el metro o No, el no. O sea, que disfrutar a de lo que pesar de tener haces, ¿no? grandes cargas de trabajo, Ujú. te sientas como así, A estresado. ver, yo creo que el estrés es parte de la vida. Claro. Todos vivimos con estrés porque estamos en una ciudad que no para, con demandas a todo nivel, ¿no? Una cosa es el estrés, que es algo con lo que hay que aprender a vivir, y otra cosa ya sería un burnout. El disfrutar de lo que haces, yo creo que es un factor súper importante,
porque igual para mí, yo voy al hospital y yo soy feliz en el hospital trabajando, ¿no? Es cierto que cosas que favorecen el que el día de mañana mi trabajo ya no me guste tanto o acabar con un síndrome de burnout sería pues la carga de pacientes, cada cuánto les tengo que ver, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que sí podemos llevar nuestro trabajo de una forma con la que nos sintamos a gusto, eso sería algo positivo. El correr de un lado al otro, pues sí, ¿no? Es parte de lo que toca y a veces es más una cuestión de organización, Claro. de cómo tomarme el viaje en el metro, pues igual el viaje en el metro lo puedo utilizar para escuchar la música que me gusta, leer algo que no tenga nada que ver con la profesión, ¿no? Y Claro. justo desconectar. Sí, y empezaba con este tema porque justamente aquellas personas que van iniciando, pues no saben como esta gran carga de trabajo que a veces tienes que dar al inicio para poderte dar un descanso al final. Y por ejemplo, en la carrera que estás muy lleno de trabajos, ahora con la virtualidad, la pandemia, que tienes que estar frente a la pantalla, no sé, 8 horas, más de 8 horas, más trabajos. Entonces, este tipo de cosas me parece muy importante abordar porque justamente es algo que decir y tener el privilegio de parar, es decir, ya tengo burnout, ok, pero como tú decías, muy, muy importante la introspección, ¿no? Y en este proceso, ¿cómo fue tu primer acercamiento a medicina, a psiquiatría? Bueno, el mío fue largo. O sea, yo de hecho empecé siendo ingeniero. Hice 4 años de ingeniería aquí en Madrid. Yo soy de Venezuela. Me vine a Madrid sin tener ni idea de qué quería. Elegí ser ingeniero porque en mi familia son todos ingenieros, ¿no? Me gustaban los números y fue como, vale, pues por ahí tendré que ir. Yo creo como la mayoría de jóvenes con 17 años que salen y dicen, bueno, ¿yo qué quiero ser toda mi vida? Pues mi idea. Y es cierto que de la ingeniería me gustaba mucho todo lo que era programar, hacer algoritmos, todo eso siempre me ha gustado, pero me faltaba la conexión con la gente, pero yo además hacía ingeniería informática. Claro, En unas vacaciones a Venezuela me di cuenta que no era lo que yo quería. O sea, me hacía falta la conexión con las personas. Y le pedí a mi madre que si podíamos ir yo quería ser voluntaria en un hospital. ujú. Y bueno, acabé en la planta de oncología pediátrica, un hospital en mi Ah, ciudad, en Valencia, sí, que bueno, no es como la oncología aquí, o sea, allí no hay tratamientos, la familia tiene que pagarlo todo, ¿no? Es un sitio como muy triste. claro, Lo cierto es que yo salí feliz como había salido en mi vida y mi madre no entendía nada, ¿no? Dice, bueno, mi hija va al lugar más triste del mundo y sale con una sonrisa oreja a oreja. sí, Y yo recuerdo que lo que me hacía sonreír era que estos niños que estaban en una situación muy precaria, con una enfermedad grave, sonreían cuando yo les iba a visitar o jugábamos o les leía un cuento. Y yo me quedaba era con esa parte, ¿no? Ese pequeño granito de arena que yo puse en el día de una persona que estaba con nivel de sufrimiento muy alto. Y a partir de ahí me replanteé lo de dejarlo todo y ser médico. vale, Entonces, claro, ahí te vienen un millón de dudas porque dices, bueno, o sea, llevo ya 4 años de ingeniería, empezar medicina son mínimo 10, esto no se va a acabar nunca, ¿no? Entonces, bueno, es una especie como de crisis personal claro. en la que no sabes muy bien por dónde ir. Y bueno, al final me acuerdo un día hablando con uno de mis tíos, él me dijo algo así como que, Mariana, el tiempo va a pasar, hagas lo que hagas. Mejor emplearlo en algo que te haga feliz. Vale. Y parece una tontería porque es una conversación que salió en una comida, ¿no? Pero a mí eso como que me marcó un montón. Sí, Y dije, vale, deja de tener miedo al paso del tiempo y empieza a hacer lo que te gusta. Y así lo hice. Dejé mi vida en Madrid, que era donde yo estaba estudiando ingeniería, me regresé a Venezuela, empecé medicina en Venezuela y bueno, o sea, yo creo que de las mejores decisiones, ¿no?, que he tomado en mi vida. vaya. Fua. Oye, y en este momento en el que tú decides, pues dejar, como tú dices, todo el pasado atrás, o sea, ¿qué además de tu tío te apoyó en esta decisión? Bueno, mis padres nunca pusieron ningún problema. O sea, de hecho, yo sentí una gran carga, ¿no? Porque dices, bueno, me han pagado 4 años de carrera en Madrid. ¿Cómo les voy a decir ahora que no quiero nada de esto y empezar otra vez de cero? Una carrera súper larga. Me dijeron que no, que lo importante era que yo fuera feliz, que hiciera lo que me gustaba, que ellos estaban súper orgullosos de mí, hiciera lo que hiciera. Entonces, toda esa carga que yo me había puesto encima,
es sí, cierto que era más fácil de llevar, ¿no? Si tenía a mi familia apoyando. claro. Porque aparte pasaste, creo que una carrera de 4 años y medio, a una Ujú. de 6 años, ¿no? Claro, es que eso en medicina son 6, luego tienes que hacer un séptimo año preparándote el MIR, 4 años de especialidad. Es que te planteas un recorrido muy largo, ¿no? Sí, sí. Y eso es algo que me impresiona mucho a los médicos, o sea, el tiempo que les tienes que dedicar a tu profesión, ¿no? Sí, o sea, es Que, una profesión de tiempo completo y no paras de estudiar porque luego terminas y tienes que seguir actualizándote, ¿no? claro. Y me decías que habías estado en oncología y entraste a medicina. ¿En qué momento de la carrera de medicina justamente te llama la atención esta parte de la mente? Bueno, el cerebro siempre me gustó, o sea, yo siempre he sido muy curiosa, hice ingeniería antes, con lo cual el porqué de las cosas es algo que me caracteriza, ¿no? El buscar el por qué algo no está bien. Y dentro de la carrera me gustaban muchas cosas, ¿eh? O sea, de la oncología me gustaba el sufrimiento de las personas, el conectar con ellos, acompañarles en el proceso, ¿no? Porque creo que es de los momentos, bueno, de las enfermedades más duras. Claro, Dicen que los médicos muchas veces acabamos inclinándonos por algo, por nuestra historia personal, y es que en mi familia mucha gente ha fallecido de cáncer, ¿no? Entonces es como una enfermedad que tiene un impacto distinto en mí. Y bueno, me gustaba la neurología, la neurocirugía. Estuve rotando 2 años en neurocirugía, pero operar no es una habilidad que me sí, caracterice porque pues tienes que ser muy preciso y yo sí. no soy nada habilidosa, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las manos. Entonces, bueno, al final me decanté por la psiquiatría porque englobaba todo lo que yo quería, ¿no? Tenía mucho del cómo funciona la mente a nivel neuroquímico, pero bueno, es el conectar con las personas, acompañarlas en probablemente uno de los momentos más difíciles de su vida. Un profesor mío decía que el psiquiatra era el médico del alma. Y a mí esa frase, pues también, ¿no? Como que se te van quedando. Y dice, pues a mí me gusta eso. O sea, yo quiero acompañar a las personas en Claro. esos momentos. Sí, y en ese proceso de decisión por psiquiatría, además de por tus gustos, ¿cómo fue esta lucha frente a los estigmas de las carreras de la mente? Porque me imagino que en algún momento, si bien tus padres te apoyaban, no sé cómo fueron tus relaciones sociales, ¿no? Bueno, es cierto que yo no lo comenté demasiado con mis amigos, ¿no? Pero esta sí fue una lucha interna, porque claro, cuando hablan del psiquiatra se imaginan al señor mayor, que Sí, no se relaciona con nadie, que seguramente tiene algún problema en la vida y por eso acaba dedicándose a la psiquiatría, ¿no? Como el raro de la carrera. Y yo decía, pues que yo no me siento que encajo en ese perfil, ¿no? O sea, digo, ¿cómo voy a acabar yo siendo esto, no? O el médico que no tiene idea de nada y por eso se mete ahí, o sea, hay como muchas ideas preconcebidas sobre la idea del psiquiatra. Pero bueno, al final era donde yo me veía siendo feliz, ¿no? Y todo esto empezó por una búsqueda de hacer algo que me llenara. Entonces, bueno, no podía parar al final. claro. Entonces, vaya, sí que te llevó 11 años, ¿no? De estudio. Sí, 6 de medicina, uno Una especial- preparándome el examen para entrar a la especialidad que le hice aquí en España especialidad. y 4 ¿Hay algo en de estos 11 psiquiatría. años que tú agradezcas bastante? Pues yo agradezco mucho el haberme equivocado, por decir equivocado, de carrera. O sea, porque sin darme cuenta es cierto que la forma de pensar que aprende siendo ingeniero, pues la he utilizado luego a lo largo de la medicina. El haber hecho la carrera en 2 países completamente distintos, ¿no? O sea, en Venezuela trabajas con las manos, el médico es el médico, pero es el enfermero, es el celador, eres el trabajador social. Sí, Los pacientes, la conexión que tienes con los pacientes es muy bonita, ¿no? Porque es desde ese sentido de querer ayudar. Y ellos son súper agradecidos. Igual en una guardia llega la paciente y te trae un café, ¿no? Y es algo que te hace como lo que te alegra toda la claro, noche. Y luego fue un contraste muy importante venirme acá porque aquí lo tenemos todo. O sea, yo puedo trabajar con el fármaco que quiera, pedir los exámenes que quiera. Entonces, bueno, es como una mirada también como de mucho agradecimiento, de ser consciente de lo que implican los recursos, ¿no? Lo que cuesta todo lo que aquí tenemos a disposición, pero que muchas veces el que siempre lo ha tenido no lo valora. claro. Sí, y yo igual lo veo como contrastado, como en algunos lugares
hay determinados recursos, no solamente monetarios, sino de personal, y en otro lugar donde realmente lo tienen todo y claramente el trabajo te lo facilitan por mucho, pero en uno ¿cómo decirlo? Esta esta palabra, calas, te Cala. haces Ajá, sí. en, en estas circunstancias adversas, ¿no? Sí, o sea, aprendes a improvisar, a trabajar con lo que tienes, ¿no? Y no te quedas encasillado en tu sitio. Es como, vale, sí, yo soy el médico, pero no tengo ningún problema en llevar yo al paciente en la camilla a donde tenga que ir, porque no hay nadie más que lo vaya a hacer. Sí, Entonces te aporta una flexibilidad que yo creo que siempre es positiva, ¿no? Cuando vienes de una situación más complicada, desarrollas una serie de habilidades que luego te vienen bien en la vida. sí, vaya, sí que te impulsa bastante el tener las condiciones adversas, pero bueno, Ujú. o sea, qué mejor que trabajar con material, ¿no? Y igual, en este mismo proceso de los 11 años, ¿hay algo de lo que te arrepientas? No, o sea, porque creo que incluso lo malo me ha servido para aprender. En el momento, claro, o sea, yo al principio yo me arrepentía de haber estudiado los 4 años de ingeniería. Digo, va, 4 años más tarde, más tiempo dependiendo de la familia, qué horror. En ese momento sí. Pero es Claro, que luego con el tiempo yo creo que los malos momentos o las decisiones en las que no son más acertadas son las que más te enseñan. claro. Y que la persona que eres hoy en día es en parte gracias a todo lo malo que te ha pasado y a los errores que has cometido. Entonces yo creo que hay que ser agradecido con esos momentos de crisis personal o de errores. Sí, y acabas de mencionar algo muy interesante, o sea, de tú de ayer a la tú actual, ¿no? O sea, Ujú. cómo haces este contraste de cuando iniciaste al día de hoy? ¿En qué ha cambiado? Sí, Bueno, yo creo que mucho más madura, más centrada, más humilde, porque cuando empiezas y eres joven, pues crees que tienes el mundo a tus pies y que, sí, 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 ¿no? Y con el tiempo te das cuenta que no es así y eso también está muy bien. A mí mis pacientes me enseñan muchísimo. O sea, yo en mi hospital básicamente trabajo con pacientes de oncología. O sea, al final el camino me ha llevado a ser la psiquiatra de un hospital que es de referencia en oncología en España, ¿no? Y te ponen los pies sobre la tierra todos los días. A mis pacientes me hacen recordar lo que es importante al final de la vida, eh, a colocar todo en perspectiva, ¿no? Y eso en tu día a día pues te ayuda a decir, mira, esto no es lo importante y esto sí. Y a ya. mí pues, me ayudan a crecer como persona. Sí, y qué interesante, o sea, que digas que la humildad, porque justamente en la jerarquía médica es mucho un tema de egos, ¿no? Bueno, pero incluso dentro de las diferentes especialidades médicas también están Sí, los diferentes egos, ¿no? Siempre, bueno, está el cliché que luego probablemente no sea así del cirujano, el neurocirujano, el cirujano cardiotorácico, estos son como los que tienen más ego, y luego el psiquiatra al final de la línea, ¿no? O sea, que o sea, mira, acabas de mencionar el psiquiatra al final de la línea. ¿Qué significa que esté al final de la línea? Es decir, que no es visto como tal. yo creo que no se le da la importancia que tiene. O sea, igual ahora con la pandemia el tema de la salud mental está en Claro, auge, porque todo el mundo lo está, o mucha gente lo está pasando mal, pero no, creo que es un área de la medicina que en general se olvida porque no se ve, no se toca, pero para mí condiciona el resto, ¿no? De mis pacientes de oncología, si tú estás deprimido, no tienes la energía ni el ánimo suficiente para enfrentarte a todo lo demás. sí, Entonces, tener a alguien que te apoye en esa parte es fundamental para que el resto funcione, ¿no? Es como lo que hablábamos al principio, yo creo que todos los roles son necesarios. claro. Sí, bueno, acá en psicología sí que no hay como alguna jerarquía de yo ya llevo el doctorado. No, no, o sea, el doctor se lleva muy bien con los estudiantes y no es que, claro, hay un tema de veteranía, ¿no? Pero no es que por ello, hey, ve tú por esto, hazme tal cosa que creo que mucho en el ambiente médico se puede llegar a dar, ¿no? Pues eso también es diferente entre culturas, ¿eh? Porque en Venezuela sí que hay una estructura muy jerárquica. Tú a tus adjuntos, a tus jefes, pues los ves como dioses.
y entiendes que eres estudiante y que estás ahí, ese es tu lugar, ¿no? Eres el último de la fila también. Claro. En España yo no tuve esa sensación, o sea, yo en la especialidad que le hice aquí, muy bien, la estructura es más horizontal. Mira, Mis qué adjuntos curioso. me trataban fenomenal, sí, o sea, te toca hacer cosas porque tú estás aprendiendo y ellos Claro, ya pasaron por ahí, pero yo nunca lo viví como un tema de como yo estoy por encima y tú abajo, a ti te toca hacer esto, ¿no? Es, oye, tú estás aprendiendo, esto es lo que tienes que hacer. claro. Qué curioso porque justamente, o sea, en México pasa lo mismo igual que en Venezuela. O sea, una estructura jerárquica muy, muy marcada y aquí que digas es muy horizontal. Mm. ¿Cómo, cómo fue tu impresión cuando llegas a Venezuela, bueno, llegas de Venezuela aquí a España? Bueno, a mí me gustó mucho, es lo que te decía, ¿no? Yo estaba esperando lo que te cuentan, ¿no? Todos los que ya han pasado por la residencia, la especialidad, que prepárate, va a ser horrible, seguro que envejeces 10 años en los próximos 4, no vas a dormir, no vas a tener vida, ¿no? Sí, Y yo un poco preparada para todo eso y la verdad es que luego no fue así, tenía tiempo para todo, me dio tiempo a hacer másteres, cursos durante la especialización, sí, la relación con los adjuntos muy cercana. Entonces, eso también facilita el que tú puedas preguntar, el que te sientas apoyado, ¿no? En tu proceso de crecimiento. Y ya. bueno, sí, la verdad es que gran parte de los miedos que tenía nunca llegaron a hacerse realidad. ¿Le atribuyes a algo que estas diferencias están marcadas en la estructura? ¿Cómo? ¿Le atribuyes a algo, ya sea cultural, no sé, político, a algo que las estructuras sean tan diferentes en América que aquí en Europa? Yo creo que, no sé si tenga que ver con algo cultural, creo que es que simplemente las cosas, copiamos modelos, ¿no? Que ya estaban Claro, establecidos. No sé por qué en Venezuela la estructura es así tan jerárquica de, pues, bueno, se habla mucho también desde el respeto, ¿no? El que está por claro, encima de mí, y aquí es diferente, es mucho más cercano, pero yo creo que simplemente que las cosas han sido de una determinada manera. O igual en España era así hace unos años y yo eso no lo viví y la gente ha querido que cambiara. claro, sí. Y mencionabas algo muy importante sobre el inicio de la pandemia, cómo se ha marcado tanto la importancia de la mente. Sí, Desde que o sea, comenzaste, ya regresándonos otra vez, desde que iniciaste al día de hoy, mm, ¿has visto una diferente incidencia en los trastornos psiquiátricos o vaya, en los conflictos, en los síntomas? sí, o sea, el último año ha sido impresionante. O sea, yo me acuerdo al inicio de la pandemia, no podíamos ir presencial al hospital. Bueno, en la seguridad social las consultas se cancelaron porque estaban todos enfocados en el COVID y tenía todo el sentido del mundo, pero nosotros en lo privado mantuvimos las consultas por teléfono, ¿no? Y yo llamaba a mis pacientes y todos estaban encantados porque estoy encerrada en casa, porque tengo tiempo, porque ahora estoy haciendo deporte, cocinando, ¿no? Todas las fases Sí, que todos vivimos al principio. Y entonces la figura del psiquiatra quedó como un poco relegada a pues, notificar situaciones complicadas a la familia, de hoy ha fallecido tu familiar. Yo tengo un compañero que se dedicaba a eso, ¿no? A hacer las llamadas de tu familiar ha fallecido, ¿no? ¿Por claro, qué? Porque el internista no daba abasto y el psiquiatra era el que iba a comunicar la noticia. Pero a medida que ha ido avanzando el año, sí que se han disparado todo tipo de trastornos, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados en casa conviviendo, porque el teletrabajo que parecía algo maravilloso, ahora yo lo estoy viendo en consulta, es un problema, ¿no? Porque pues vivo en chándal, cada vez me levanto más tarde, no me relaciono, todas esas cosas que odiábamos de ir a que odiamos. trabajar, aparecen problemas económicos, problemas de Claro, pareja, los adolescentes necesitan salir y no lo están haciendo, es todo el mundo, todo suma, ¿no? Y eso ha hecho bueno, que se dispararan las consultas, yo creo que para psicología y psiquiatría. sí, o sea, sí, sí lo veo muy marcado igual, que ahorita con los chicos con los que estoy trabajando en México, yo se los comentaba ayer, o sea, que no les, porque trabajamos en videollamada.
Ujú, me gusta presionarlos a que estén en la videollamada porque esto no es obligatorio, número uno, ¿no? ujú. Número dos, entiendo que ya han de estar hartos de tantas videollamadas, escuela, tareas, y luego que yo, salud, y Gracias, luego gracias. yo obligarlos a conectarse otra vez, creo que no me parece empático de mi posición como, le llamamos scouter, que es como, es Ujú, de los scouts. De, ok. entonces, es como el jefe, si se podría llamar así, de los chicos, el profesor. No me parece Ujú. muy empático como de mi parte obligarlos, ¿no? Entonces, sí que de vez en cuando les mando un mensaje que de, hey, ¿cómo estás? Espero te puedas conectar este día a la videollamada para platicar y ponernos al día, básicamente, ¿no? Pero sí que me parece muy importante que a veces las escuelas lleguen a considerar esta parte de las videollamadas, que ya los chicos han de estar sumamente hartos, ¿no? Pero que no suelen ver como otra opción más allá. Necesitamos el contacto. Sí. Mm. Entonces, uf, sí, entiendo bastante que no ha de ser nada fácil esta labor como de la mente, ¿no? Y sobre todo porque mencionaste algo muy, muy interesante, la notificación de la muerte. Ujú. ¿Cómo le haces? Nunca me ha Bueno, sucedido. Claro. ¿Cómo es? claro, a mí esa parte no me tocó hacerla. O sea, afortunadamente en mi hospital el internista era el que comunicaba el fallecimiento, ¿no? A los familiares. Una Sí, época muy dura porque tú no sabías nada de tu ser querido hasta que te llamaban por teléfono. claro, Porque claro, con el COVID no puedes visitarlos, ¿no? Y entonces es esa llamada que todo el mundo está deseando y temiendo al mismo tiempo, ¿no? Porque deseo que me cuentes que mi familia ha mejorado, pero tengo mucho miedo a lo que me pueda, al contenido, ¿no? De esa información. claro, Yo era en la segunda fase, ¿no? Trabajando los duelos, acompañando a las personas en el sufrimiento. sí, Vale, no, no imagino lo difícil que tiene que ser estar comunicando fallecimientos todo el día, que era lo que le pasaba a mis compañeros en el servicio público. claro. Oh. ¿Y hay algo que te hayan comentado tus compañeros sobre esta situación? O sea, de la notificación de la muerte. No, hablaban era más desde lo que les pasaba a ellos, ¿no? Estaban desbordados. Yo, de hecho, hoy en día en consulta tengo muchos médicos con estrés postraumático, que les genera ansiedad ir al hospital, que escuchan el sonido del busca de la guardia y empiezan a tener síntomas pues, de ansiedad, taquicardia, sudoración. Les cuesta ir a trabajar, imágenes recurrentes sobre todo lo que han vivido, ¿no? O ¿No? sea, es que ha sido muy duro. Sí. Y siento que asociamos más el estrés postraumático con un evento sumamente drástico que pone en riesgo tu vida. Y mira, o sea, tú acabas de decir que los mismos médicos llegan a sufrirlo por el sonido de la alarma, ¿no? Bueno, es que fue una situación que puso en peligro la vida de todos, ¿no? O sea, Claro, estar en primera línea en un hospital, muchas veces sin todos los recursos, ¿no? Para atender a los pacientes, la sensación de desbordamiento, el tener que elegir un poco, ¿no? Cómo, con los recursos que tengo, a quién se los doy y a quién no. Yo creo que son cosas que nunca se habían vivido, y claro, menos a esta escala, ¿no? Entonces, ponerte la muerte delante de tus propias narices, ¿no? Ahí, delante de ti. claro. Sí, yo lo asociaba más como un evento agudo del instante, Ujú, como un choque, pero mira, o ujú. sea, eh, no sé si esto ya estaba en la literatura porque, bueno, no lo recuerdo. O sea, no lo recuerdo haber leído que el estrés postraumático se puede dar Ujú. a lo largo de un determinado periodo de tiempo, ¿no? Que me lo Sí, por imagino. ejemplo, en personas que han estado en la guerra, en soldados que han estado 1 o 2 años Claro, combatiendo en un país, pues es una cosa similar, ¿no? Es la sensación de peligro inminente, de ver a las personas que tú quieres que pueden fallecer. O sea, muchos médicos han visto a compañeros infectarse, y bueno, dentro de o esto me verles cuentas, intubados en el hospital, ¿no? O sea, es que ha sido duro. sí. Y mira, qué lado tan importante hablar de tú como psiquiatra, porque no es un tema que se llegue a tocar en las noticias, ¿no? De ahora el psiquiatra está atendiendo justamente a los médicos por esta determinada situación que está sucediendo dentro de la cabeza de cada uno, ¿no? Ujú.
¿Tú cómo te sientes al no ver reflejado la importancia de tu trabajo frente a la sociedad? Yo no lo veo, o sea, yo creo que esto, que son procesos, ¿no? O Claro, sea, es cierto que cada vez hay más gente que tiene menos miedo a la hora de ir a una consulta. Vamos normalizando, pero bueno, como estamos creciendo también en otros aspectos, ¿no? En la forma de ver las cosas. Sigue siendo un problema médica. Yo creo que yo siempre se lo digo a los pacientes, ¿no? Que el cardiólogo no los tiene que convencer de tomarse el antihipertensivo. Te da la receta, tómate la pastilla y ya está. Yo tengo que ganarme el hecho de que ellos entiendan por qué les doy la medicación. Tengo que explicar efectos secundarios, decirles, mira, yo creo que tienes esto, el fármaco te va a ayudar en todas estas cosas. Tengo que dedicar un tiempo, ¿no? Que claro. creo que en otras consultas de medicina no se utiliza para hablar del tratamiento, porque hay mucho estigma asociado, ¿no? Al tratamiento psiquiátrico. Sí. Y, y nuevamente, bueno, yo estoy quedando muy fascinado con la charla. Estoy aprendiendo bastante porque te digo, o sea, no es como una conversación que se suele dar entre psicólogo y psiquiatra, ¿no? O sea, sí que No, mencionamos el equipo multidimensional, pero sí. no había llegado a tener como una conversación así. Y se me acaba de ir la pregunta que te iba a hacer sobre esto. Estábamos hablando de la medicación, ¿no? Y Sí, el ganarse, el que exacto, alguien ya, se... ya, ya. Ajá. ¿Cómo luchas tú contra este estigma social que se tiene frente a la psiquiatría y, bueno, también a su hermana la psicología, ¿no? Yo creo que haciendo bien tu trabajo, haciéndolo lo mejor que puedas, ¿no? O sea, Ujú. ir todos los días, ser una persona cercana, empática, intentar en el tiempo que tengo demostrarles que entiendo lo que les pasa y que los puedo ayudar. Yo creo que algo importante es demostrarle al paciente que realmente te importa lo que le pasa, ¿no? Y Sí, darles la seguridad de, oye, tú estás en un punto en el que piensas que no hay una salida, pero yo que estoy fuera te puedo ayudar, ¿no? A salir de ese agujero. claro. Y yo creo que, bueno, que en el momento en que la persona se da cuenta que lo que tenía en la cabeza no es la realidad, poco a poco van confiando en ti. De hecho, tengo pacientes que terminan siendo embajadores de la psiquiatría, ¿no? Diciéndole a los amigos que han ido al psiquiatra, que no ha sido tan horrible, que ellos están tomando medicación y mira qué bien estoy, ¿no? Sí, Que superan esa barrera de no le voy a contar a nadie que he pedido este tipo de ayuda. sí. Y me pasa exactamente lo mismo, porque en los equipos en donde estoy, a pesar de ya tener ese trabajo que el psicólogo no es para los locos, que el psicólogo No. deportivo además te puede ayudar en muchísimas otras cosas, todavía hay como comentarios que la misma persona tal vez no sean como tan conscientes en el momento en el que lo están diciendo como nos van a tratar como porque estamos locos, ¿no? Entre ellas, así, Ujú, no, yo siempre procuro hacer este, esta revisión de no están locos, yo solo vengo aquí a que las cosas sean mejores, ¿no? En el sentido de ujú, que ustedes se la pasen más tranquilo, lo disfruten, más respeto, etcétera, ¿no? Y es algo que tú estás haciendo, ¿no? Que es, yo vengo aquí a ayudarte a sacarte del hoyo, ¿no? Acompañarte en este proceso, porque ujú. la única persona que te va a sacar eres tú mismo. Sí, yo de hecho, doctora, pero yo estoy loco. O llegan, lo primero que te dicen en la consulta es, hey, pero yo no Yo estoy no. loco. Le digo, vale, sí, o sea, yo atiendo la esquizofrenia, pero también un problema de ansiedad, depresión y no pasa Claro. absolutamente nada. De hecho, yo refuerzo mucho la figura del psicólogo, ¿no? Porque siempre les digo, oye, yo te voy a ayudar con medicación a salir, a quitar parte de los síntomas que no te permiten avanzar. Porque tú sabes lo que tienes que hacer, pero te encuentras tan mal que no lo puedes llevar a cabo. Ahora bien, la idea es que durante el tiempo que tú estés estable vayas a terapia y desarrolles estrategias, ¿no? Y que al final sea un cambio de una cosa por otra. Yo te voy a quitar medicación y tú vas a ir desarrollando estrategias. Esto no quiere decir que en el futuro si necesitas volver a tomar un tratamiento farmacológico sea porque no lo estás haciendo bien, hay gente que lo necesita, ¿no? Pero sí hago mucho hincapié en esa parte de, aunque tú no veas nada, probablemente hay cosas que puedas mejorar, que te van a ayudar a gestionar pues, situaciones de estrés del futuro de una manera distinta. Y ahí yo creo que la figura del psicólogo es fundamental. Claro. Y dos cosas muy interesantes, ya que estamos entrando más como en este tema de la psicología. ¿Tú cómo ves a los psicólogos y cómo percibes que el mundo psiquiátrico percibe a los psicólogos? Bueno, yo creo que yo los veo como unos aliados fundamentales. Es lo que te digo, cada uno tiene una,
una importancia en momentos distintos, ¿no? O sea, Claro. de hecho, yo siempre les digo, yo, mira, yo ahora ya no soy lo importante, ahora lo que estás haciendo con tu terapeuta, eso es lo importante. Ok, O sea, ahora yo me doy un paso atrás y el protagonista es el psicólogo, ¿no? Como que cada uno tiene su momento y se encarga de cosas distintas. De hecho, se supone que yo solo medico, ¿no? Pero yo también me he formado en psicoterapia, claro, porque veía que solo prescribir fármacos para mí no era suficiente, ¿no? A la hora de entender lo que le pasaba a los pacientes. ya. Entonces, mm, vaya, así que no hay como un estigma hacia el mundo del psicólogo. Yo no lo tengo, yo, vamos, a mí me parece estupendo. Yo los veo indispensables o necesarios, ¿no? Como parte del equipo. Y te hacía esta pregunta porque justamente yo vengo como con muchas de estas creencias de, te digo, el psiquiatra lo tengo arriba, ¿no? Por justamente esta dedicación que se le ha dado a su profesión, que a veces como es justamente la jerarquía médica, nos Ujú. pueden llegar a ver un poco menos. Y mira, justamente contrastando estos puntos de vista nos damos cuenta de que somos grandes aliados, ¿no? Sí, 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 es lo que te digo. O sea, así como tú dices, bueno, el psiquiatra me intimida en algunos aspectos, pues a mí yo al psicólogo le tengo muchísimo respeto en otros, ¿no? Digo, es que aquí Claro. tú eres el que más sabe. De psicoterapia te das cuenta de lo difícil que es que es un trabajo sumamente complejo. Sí, Y a la mí el verdad, que lo puedan hacer también o sea, me sorprende y lo admiro, ¿no? Es complicado. sí, o sea, yo me quedé como fascinado justamente en clase cuando estábamos haciendo como esta parte del role playing, donde hacíamos que esta persona se quería suicidar, ¿no? Y mi Ujú. compañero decía, es que no quiero hablar, ¿no? Quiero hablar muy poco, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió la respuesta que le dije, ¿no? ¿Qué es de eso poco que quieres hablar? Y la persona se quedó como de, a pesar de ser role-playing, ¿no? O sea, como que encontramos una forma para escabullirnos allí en la persona, ¿no? Sí, Y yo creo que hablando, de eso se trata, de meterte en esa grieta que ves abierta, ¿no? Y conseguir que te sí, digan o que cambien o que vean tu punto de vista. sí, sí, sí. Y hablando de casos, ¿hay algún caso que te haya marcado muchísimo? Sí, sí, además, bueno, a mí yo ya llevo 5 años en el hospital Sí, y claro, al principio tú vas estableciendo vínculos. Yo tengo pacientes que, bueno, que les diagnosticaron de la enfermedad cuando empecé y que han fallecido, ¿no? A lo largo de estos años. Y yo disfruto mucho de mi trabajo porque es cierto que yo no soy la doctora tal, soy Mariana y me conoce la mujer, los hijos, soy como alguien más, ¿no? Soy como una figura que les ayuda. Y es cierto bueno, que yo temía el momento que mi paciente fuera a fallecer porque lo iba a pasar mal, ¿no? Al final somos personas, trabajamos con personas y el establecer un vínculo es parte de nuestro trabajo, ¿no? Que no siempre es tan fácil separarnos y que lo que les pase a ellos no te importe a ti. Así, claro, muchas veces te llevas los casos a casa. sí. Y es que es bastante complicado, ¿no? Y luego más que nada, el llevar como casos tan personales que no es tanto ya de la salud física, porque llegamos a conocer la historia de la persona, ¿no? Ujú. Y eso sí que tiene un valor simbólico muy enorme en nosotros como humanos, porque no es como una situación del corazón, ¿no? Que al final el corazón no habla, más bien la persona que justamente te va compartiendo estas experiencias son las que te comparte y empatizas en este simbolismo, ¿no? Sí, y es una gran responsabilidad, o sea, sobre todo cuando ellos están en la fase final de la vida, que es algo que hablamos mucho, ¿no? Nosotros hablamos de la muerte en consulta, y es, pero tú vas a estar ahí, Sí, y el saber que yo voy a estar ahí, que yo los voy a acompañar, que no están solos en ese momento, que si necesitan algo lo van a tener, les da mucha tranquilidad. O sea, yo creo que al final en medicina nos enseñan a sanar, ¿no? Pero hablamos poco de la muerte. Y la muerte es parte de la vida, lamentablemente, por muy buenos médicos que seamos, las personas fallecen, ¿no? Entonces, el acompañarlos en esa fase que está un poco tan olvidada, ¿no? De la medicina, a mí me parece un trabajo bonito, porque se pueden ir tranquilos, se pueden ir en paz, la familia al final, no tienes el dolor de la pérdida, pero se quedan con una tranquilidad que eso les ayuda en el futuro, ¿no? A elaborar el duelo. claro. Ay, ¿cuál ha sido tu experiencia?
frente a estos pacientes que ya están a punto de fallecer? Bueno, al principio dura, ¿no? Era, o sea, porque claro, es que en psiquiatría, en medicina, nadie te prepara para esto. O sea, Sí, tienes igual una clase de cómo dar malas noticias, sí, en no, 6 años de carrera, no, no, y poco más, pero no te enseñan a acompañar a alguien al final de la vida. Entonces, bueno, al principio yo sí sentía que había que hablar de lo que nadie hablaba. Entonces sí buscaba pues espacios, yo me quedaba sola con el paciente, le preguntaba que cuáles eran sus miedos, lo escuchaba, porque pues a veces la persona dice, creo que me voy a morir y todo el mundo, no, es que te vas a poner bien. Y no, no se van a poner bien, van a morir. Entonces, bueno, vamos a hablar de qué significa morir para ti, de todo este proceso, a qué le tienes miedo, en qué te podemos ayudar, qué cosas necesitas hacer antes de que esto ocurra. claro. Y bueno, es un proceso que es duro porque tú estás hablando de cosas que incluso te dan miedo a ti, pero al ver los resultados en el paciente, pues es bonito. O sea, es bonito ver que cuando llega el momento de despedirse del mundo, ellos están en paz. Claro. Oye, y en estas experiencias tan cercanas a la muerte, ¿qué hace resignificado en ti? A mí algo que he aprendido es que independientemente de lo que ven, de dónde vengas, del dinero o no, de tu nacionalidad, del trabajo, de tu formación, todo el mundo quiere lo mismo al final y se arrepiente de lo mismo al final. Sí, O sea, todo el mundo quiere estar con su familia, sentirse acompañados y la mayoría se arrepiente de es que trabajé demasiado o de importancia a cosas que no eran importantes, ¿no? Y eso es algo que yo siempre me llevo. Bueno, sí, esto es importante, esto me gusta, pero tengo que aprender a gestionarlo de una forma en la que no se lleve otras cosas que también son importantes en mi vida. sí. Vaya, o sea, casi sí me puse muy triste en este momento, ¿eh? Creo que sí fue Mm. muy bonito lo que mencionabas, porque creo que aprendemos a distinguir entre lo accesorio y lo material, ¿no? Digo, lo esencial y lo accesorio. Sí, sí, porque ves a la persona en su esencia, ¿no? Es porque no tienes la ropa que te pones en la calle, estás con la bata del hospital, en una cama de hospital, no estás en, bueno, si decides fallecer en tu casa, estás en tu casa, ¿no? Pero Claro, es ese punto en el que eres muy vulnerable, en el que dependes probablemente de un montón de medicinas y que lo que te saca de ahí, lo que te da estabilidad, lo que te da tranquilidad es la gente que quieres, ¿no? Es lo que has construido, pero no lo que va en la línea de lo material, ni de conocimiento, es en lo personal, ¿no? sí, hay una línea de un cantante latinoamericano, no sé si lo has escuchado, Calle 13, de René Sí. Pérez. Bueno, Ajá. ahora en su canción René, que es de Residente ahora, menciona que a pesar de haber tenido tanto éxito, quiero que me entierren en el viejo San Juan. O sea, Mm. y eso, esa línea a mí me ha marcado tanto porque es lo que creo que se refleja claramente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, por muy exitoso, entre comillas, porque bueno, cada persona le atribuye el valor al éxito, ¿no? Las cosas materiales que tengas, entre otras cosas, ¿cómo ves a la familia como en este último momento yo quiero estar con ellos y en los lugares principalmente donde me siento en casa, ¿no? Ujú. Sí, es así. Y bueno, el tema del éxito, eso ya es otra conversación completamente distinta, ¿no? Pero porque tenemos a las personas que tienen un éxito, por lo menos al menos el éxito definido por la sociedad, ¿no? Sí, Como que seguro lo tienen todos, son súper felices, no les falta nada y nos olvidamos que son humanos, que sufren y padecen como nosotros, que tienen los mismos miedos y que muchas veces ese éxito condiciona, ¿no? Otras cosas y es algo no tan fácil de llevar. claro. Fu- Es que sí, vaya, la sociedad cómo nos condiciona y, Mm. y nos pierde. Justamente, creo que en este momento de la que la sociedad nos ha inculcado tantos estos estigmas de éxito, de felicidad, es importante la lectura no solamente de psicología, sino de filosofía, ¿no? Porque en estos otros lados encontramos esta introspección que en la sociedad se ha perdido. Sí, o sea, yo es lo que decía, ¿no? Soy muy afortunada porque parte de mi trabajo es pensar en estas cosas. O tengo gente que me lo recuerda todos los días. Entonces,
es como, vale, sí, o sea, te dejas llevar por la rutina, por las exigencias, porque pues vives en la misma sociedad y al final esos deseos que están impuestos, pues también los quieres tú. Pero el tener gente que te recuerda todas las semanas o todos los días lo que es importante, es lo que te digo, ¿no? Te ayuda a tener los pies en la tierra y eso a mí me parece fundamental. Claro. En ti, Mariana, ¿qué es lo importante? Yo creo que lo importante es esto, ¿no? Lo que me enseñan mis pacientes, las relaciones que construyes, el mundo interior, ¿no? Lo que te llena. Yo tengo pacientes que me enseñan que, bueno, que son felices con un libro, con una visita, con una canción, o llego a la habitación y ya están escuchando su ópera favorita y sonríen. Yo creo que son esas cosas las que nos sostienen. El resto se queda aquí. Sí. A mí algo que me ha enseñado en estos 7 meses que llevo aquí en Madrid es, no sé, o sea, es simplemente disfrutar determinados momentos que me recuerdan el haber estado en casa con mis padres. Y, por ejemplo, ayer estaba corriendo el viento en el salón y me recordó tanto el estar en casa al lado de mi papá que a pesar de estar en clase no es como que tú puedas cerrar aquí los ojos y el profesor viéndote, ¿no? Porque va a pensar, se está durmiendo el alumno, sálgase y dése una vuelta, ¿no? Entonces, bueno, procuro tener como esos breves momentos de 3 segundos, 5 segundos, de cerrar los ojos y regresarme, ¿no? O sea, en este sentido de lo mucho que somos en esos momentos que realmente fuimos felices, lo sabíamos y lo queremos recordar. Bueno, yo hace poco leí una frase que decía que no sabemos el valor que tiene un momento hasta que se convierte en recuerdo. Sí, Y a mí es una frase que también, ¿no? Que me marcó porque dices, pues sí, yo voy viviendo mi vida, muchas veces sin valorar el momento presente, claro. hasta que luego pasan los años y lo veo como un recuerdo, ¿no? Entonces probablemente dentro de unos años tus momentos en el aula de clase en Madrid, viviendo toda esta experiencia, sean como, jo, mira, igual no era tan consciente, ¿no? De lo bonito que fue esta época en mi vida. Sí, así Y es. bueno, yo creo Y, eso. y hablando Mm, sobre justamente del éxito que tenemos como esta imposición social, la felicidad, que ujú. estamos como entrando en tema de ello, o sea, como nos dicen que debemos de ser felices, de buscar la felicidad, que está esta película, ¿no? En busca de la felicidad. Y es que yo siempre he pensado que la felicidad no se busca, es algo que es resultante de lo que estás haciendo y de lo que disfrutas. E inclusive no Sí, tanto de lo que disfrutas, o sea, de tu trabajo y darte cuenta de esta significación que le das. Porque, ¿a qué voy? Puede que la persona que tapó la pata de elefante en Chernobyl en su momento no haya sido feliz y lo estuviera disfrutando, ¿no? Tal vez en su momento sentía fiebre, mareo por justamente la radiación, pero ya después que ujú, salió dijo, soy feliz por lo que hice, ¿no? ujú. Para mí la felicidad es una utopía, ¿no? Y yo creo que vivimos en un mundo donde nos da la sensación de que todos son felices siempre, ¿no? Porque, bueno, ahí está el juego de las redes sociales. Sí, Me meto en el Instagram y veo a todo el mundo sonriendo, perfecto, después de mil filtros y poses, ¿no? Pero eso nadie lo piensa en el momento en que ve la foto. Y dices, pues yo no estoy siempre así. Y dices, claro, pero es que la persona que está en la foto tampoco, ¿no? Lo que pasa es que no es la sensación que te transmite estar viendo caras felices todo el tiempo. Para mí, la felicidad es hacer lo que me gusta y afortunadamente pues tengo esa suerte. La he luchado porque ahora podría ser ingeniera programando 8 o 10 horas al día y la verdad es que creo que sería bastante infeliz. Es el tiempo que pasas con tus seres queridos y bueno, el aprovechar las oportunidades que tienes en un momento determinado. O sea, al principio me vine aquí y echaba de menos lo que tenía en Venezuela. Y luego iba a Venezuela y echaba de menos mi vida en Madrid. Y es, oye, no, nunca vas a tener todo en un sitio, disfruta lo que tienes en cada lugar y ya está. O sea, si es que el 100% nunca lo vas a tener, ¿no? Es aprender a ser feliz con eso que tienes en un momento.
Y ayer hablaba con mis compañeros sobre, ellos mencionaban que siempre hay un tope en el estar satisfechos, ¿no? Y yo les decía, es que nunca estamos satisfechos y creo que lo acabas de expresar de una manera muy tangible, ¿no? O sea, cuando tú te regresas a Venezuela echas de menos a Madrid y cuando regresas a Madrid echas de menos a Venezuela, ¿no? Y Ujú, es algo que yo les trataba de hacer de ver de que nuestros deseos nunca tienen límite, ¿no? En ese sentido un poco más freudiano, lacaniano, de el ello no tiene límites, más bien el yo es quien se los pone. ujú. Entonces, pues, vaya, aprendí bastante en esta plática. No, no tienes una idea. Sí, al final hemos hablado menos de la psiquiatría y más de la vida, pero bueno, es lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, Claro, el rol del psicólogo, del psiquiatra, al final es trabajar con las personas, con el sufrimiento. Es la persona que acompaña en un momento muy difícil. claro. Y bueno, está todo relacionado, ¿no? Sí, así es. Pues Mariana, muchísimas gracias. La verdad es de que Nada. espero que la gente disfrute mucho este momento, tanto como yo lo disfruté. Aprenda mucho porque creo que dijiste unas joyas de conocimiento más allá de la psiquiatría, tanto de la vida como de las experiencias, ¿no? Pues ha llegado al final. Espero que les haya gustado. Den like y bueno, nos la siguiente semana para más. Muchas gracias por la oportunidad, Raúl, y bueno, gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a ti, Mariana. Una última pregunta. ¿Hay algo que a las personas que están por entrar a medicina y quieren adentrarse en el mundo de la psiquiatría les puedas recomendar? Que sean fieles a sí mismos. O sea, es una carrera preciosa en la que yo creo que el ayudar a los pacientes, el contacto con las personas es de lo más gratificante, ¿no? O sea, más allá del dinero, es esa parte la que nos hace sentir felices, ¿no? Como personas llenas. Y bueno, que no se arrepientan, que sí que es duro, son un montón de horas de estudio, de sacrificio, pero sí es lo que quieren hacer, que no se detengan y que se cuiden en el proceso. Sobre todo. Pues muchísimas gracias, Mariana. Espero les haya gustado. Gracias a ti, Estamos Raúl. aquí la siguiente semana para más. Hasta luego.